Bienvenido a nuestro canal. Pon likes y escribe comentarios sobre esta historia. Disfruta escuchando. Era un garaje bastante inquietante. Los apartamentos barra fueron los primeros en la ciudad en tener su propio estacionamiento en el nivel inferior, pero no estaba ni cerca de estar tan bien iluminado o mantenido como los más nuevos. No había seguridad y no pude detectar ninguna cámara. Me pareció extraño, ya que no había restricciones de acceso. Todos los espacios de estacionamiento estaban asignados y había muchos letreros que amenazaban a los violadores con remolques y tarifas asociadas. La ubicación estaba en un área de bajo tráfico y no comercial, así que asumí que no tenían muchos problemas. Mi mente comenzó a divagar. Era viernes por la noche y ya había estado sentado allí durante 3 horas. Mi paciencia se estaba agotando. Mi esposa Carla estaba arriba visitando a Charles Henry Jenkins. El señor Jenkins, o C, como lo llamaban muchos, es el vicepresidente de Gilbert Mechanicals, una de las empresas más grandes de la ciudad. No lo llamaría rico, pero ciertamente es acomodado. De hecho, en comparación conmigo, es rico. También es encantador, guapo y sospecho que bastante impresionante en ciertos aspectos íntimos. Así que probablemente sea fácil entender por qué estaba allí esa noche. Carla y yo habíamos estado casados durante 27 años. En la escuela secundaria, era un estudiante promedio y ella era solo otra chica. Supongo que podríamos decir que éramos una pareja de niños que pasaron desapercibidos y se escabulleron por el sistema. Comenzamos a salir y nos casamos el año después de la graduación. Ella quería mudarse de la casa de sus padres y yo quería una relación romántica regular. En ese momento, parecía un trato justo. Conseguí un trabajo como pintor y dentro de unos años tuve mi propio negocio. Teníamos 2 hijos, Tony y Greg, y una hija, Sharon. Nunca nos faltó nada, pero criar a 3 hijos significaba que nunca teníamos dinero extra para gastar en las cosas más lujosas de la vida. Mis hijos fueron los únicos en el vecindario que nunca fueron a Disneylandia. Pasamos mucho tiempo en Nobles Grove, pero eso no compensaba del todo. Además, solo podíamos permitirnos vacaciones familiares en The Bungalow en Little Lehigh. Carla y yo siempre nos llevamos bien. Nunca hubo ese amor apasionado y salvaje como en las películas. Estábamos cómodos juntos, pero no puedo decir que estuviéramos locamente enamorados el uno del otro. Pensé que eso era solo parte de la vida real después de tener hijos. Carla mantuvo su figura casi por completo, aunque sus caderas se volvieron un poco más anchas. Tenía piel oliva y cabello oscuro y espeso. Cuando cumplió 40 años, apareció una franja de gris en el lado izquierdo de su cabello. Era extraño, pero un poco elegante. Ella solía peinar su cabello para enmarcar su rostro. Tenía que admitir que todavía era una mujer hermosa. Sin embargo, su belleza estaba equilibrada por su temperamento afilado. Nunca se la podría describir como una persona cálida. Ni siquiera los niños notaron esto. A medida que Carla envejeció, se volvió cada vez más amargada. Nunca se dirigió a nadie en particular, solo a todo y a todos en general. No tenía idea de qué la causaba. Tony y Greg se graduaron de la escuela con logros tan destacados como los míos. Bueno, no todos podemos ser genios. Ambos comenzaron a trabajar como aprendices de albañiles y dentro de 2 años tuvieron su propio pequeño negocio. No está mal. Sharon se casó y se mudó tan pronto como pudo. Una vez que Carla y yo estuvimos solos en la casa me convertí en el objetivo de su amargura. No comía lo que debía, me vestía como un desaliñado, no estaba en forma, estaba atrapado en un trabajo sin salida y nunca llegaría a nada. Me hacía conducir un coche malo, no teníamos plan de retiro, era interminable. Me daba pena que los niños se hubieran ido porque no había nadie con quien compartir la ira de Carla. Luego, alrededor de 1 año después, todo se detuvo. Mi querida esposa encontró un nuevo interés que cambió su actitud. En lugar de molestarme constantemente, ahora simplemente me ignoraba. Todavía vivimos juntos como marido y mujer, incluyendo mantener la intimidad física, aunque se había vuelto casi platónica. Continuó cocinando y manteniendo la casa impecable, pero el sarcasmo desapareció.
En la cama, actuaba igual que siempre, indiferente y sin remarcar. No puedo decir que fuera un mal cambio, pero me hizo un poco incómodo. Supongo que debería haber estado feliz, pero no lo estaba. Por supuesto, el nuevo interés de Carla era C. Jenkins. No tenía idea de dónde lo conoció o bajo qué circunstancias. Todo lo que sabía era que tenían una relación estable y seria. Todo lo que tenía que hacer era pedir y le habría dado el divorcio en un instante. Habría obtenido la mitad de todo, lo que no era mucho. Pacientemente esperé a que lo mencionara o me sorprendiera con los papeles, pero nunca sucedió. Asumí que estaba contenta con la forma en que estaban las cosas. No tenía intención de mencionar el tema o discutir con ella al respecto. Todo iba suavemente, siempre y cuando ella se sintiera culpable por el affair. Si revelaba que sabía lo que estaba sucediendo, probablemente seguiría viéndolo y comenzaría a hacer mi vida miserable de nuevo. No podía correr ese riesgo. Si ella descubría que sabía sobre sí y seguía viéndolo, la humillación sería insoportable y podría haber terminado haciendo algo drástico. Entonces, mis hijos me odiarían y no quería que eso sucediera. Era un dilema infernal. Carla entró en el garaje sola. Se subió a su preciado Civic y se fue sin notar mi camioneta estacionada en la esquina. Necesitaba ir a casa a preparar la cena. Por lo general, comían fuera. Me moví más cerca de su Lexus y me acomodé lo más cómodamente que pude. Sabía muy poco sobre el amante de mi esposa. Tenía alrededor de 40 años y, como mencioné, era bastante guapo. Su foto ocasionalmente aparecía en los periódicos cuando asistía a eventos públicos. Por supuesto, Carla nunca estaba con él. Una de sus características distintivas era un gran anillo en el dedo meñique de su mano derecha, un diamante de unos 3 quilates. La rumor decía que recibió un gran bono cuando se convirtió en vicepresidente y lo gastó todo en ese anillo. Después de unos 5 años de matrimonio, me había sobreextendido y le compré a Carla un anillo que ni siquiera tenía medio quilate. Era un tonto, pero estaba orgulloso de lo que había hecho. Vi cómo salió del edificio y se dirigió hacia su Lexus. Incluso caminaba como si pensara que era algo especial. No conocía a este tipo, pero lo odiaba. Justo cuando desbloqueó su coche de forma remota, salí de mi camión. La pistola de electrochoque lo golpeó antes de que pudiera llegar a la puerta. No era particularmente suave ni frío, pero hice el trabajo bien. Agarré sus piernas y lo arrastré hacia la parte trasera de mi camión. Al principio, su cabeza y hombros se levantaron, y luego giré sus piernas alrededor. En las películas, esto siempre parece tan fácil, pero meter más de 100 kilos de cuerpo inerte en la cama de un camión no es tan simple. Primero, lo até con cinta adhesiva en las piernas y brazos. Cuando llegué a su boca, envolví la cinta alrededor de su cabeza varias veces, asegurándome de no cubrir su nariz. No quería que el tipo se asfixiara en la parte trasera de mi camión. Luego, lo cubrí con una lona y aseguré la cubierta de la cama antes de irme. Tomé sus llaves y cerré el Lexus de nuevo. 20 minutos después, llamé a Carla y le dije que estaba tratando de terminar algún trabajo en Trexlertown y que probablemente llegaría a casa tarde. Sonaba un poco decepcionada, pero rápidamente pasó a otra cosa. Ya era crepúsculo cuando llegué a The Bungalow. Ya había elegido y preparado un buen lugar en el lado sur. 2 manzanos crecían allí y siempre hablábamos de plantar otro. Un contenedor con el nuevo árbol de manzana Golden Delicious que compré ayer estaba sentado al lado de un gran agujero. El agujero era redondo. No estaba dispuesto a cavar uno con forma de tumba. Ocasionalmente, podía escuchar un coche pasar, pero The Bungalow estaba escondido de la vista por la espesa maleza. Se despertó cuando le quité la lona. No podía decir si estaba asustado o enojado. «Hola, ¿sabes quién soy?», pregunté. Sus ojos estaban llenos de miedo mientras asentía con la cabeza. «¿Sabes por qué estás aquí?», pregunté. Sus ojos se movieron frenéticamente y negó con la cabeza. Sonreí, lo agarré por las piernas y lo arrastré fuera del vehículo. Cuando lo saqué, la parte trasera de su cabeza golpeó el borde de la puerta. Se revolvió como si supiera lo que se avecinaba, pero solo se estaba agotando.
Me quité su reloj y el anillo caro de su dedo meñique y los puse en mi bolsillo. Su billetera y teléfono celular ya estaban en el asiento delantero del camión. Cuando comencé a empujarlo hacia el agujero, podía decir que estaba aterrorizado. Siguió tratando de pararse, a pesar de que sus manos y pies estaban atados. Eventualmente, tuve que golpearlo en la cabeza con la pala para que se calmara. No lo noqueó, pero lo hizo más fácil de manejar. Comencé a llenar el agujero después de colocarlo en una posición fetal. Todavía estaba vivo y antes de que terminara de enterrarlo, recuperó la conciencia. Para entonces, solo podía hacer débiles sonidos de gruñido con casi 1 metro de tierra encima de él. No había forma de escapar y finalmente todo se volvió silencioso. Saqué el nuevo árbol de manzana de su maceta, lo coloqué cuidadosamente en el centro del agujero y lo llené con un par de bolsas de buena tierra para semillas. Usé la tierra restante del agujero para terminar el trabajo y luego esparcí 2 bolsas de mantillo en la parte superior. Era hora de regresar a casa. Mi cena acababa de ser sacada del microondas. Mi esposa no se había movido del sofá. La velada fue tranquila. Escondí cuidadosamente todo lo que había tomado de té en el garaje, planeando deshacerme de ello más tarde. Carla se fue a la cama temprano y yo pasé la noche en el sofá. El fin de semana fue ajetreado. Tenía que rastrillar hojas y podar los arbustos. Al menos no tenía que cortar el césped. Había una buena posibilidad de que nadie visitara el bungalow en los próximos meses. Carla no había estado allí en años. Esto daría al nuevo árbol tiempo para echar raíces y no parecer que acababa de ser plantado. El fin de semana pasó tranquilamente y sin incidentes. El domingo por la noche, conduje a Reading y me deshice del reloj, la billetera y el teléfono celular que había tomado de té. El lunes por la mañana llegó y estaba listo para comenzar una nueva semana. Carla parecía ansiosa. Noté que intentaba llamar a un número en su teléfono celular varias veces, pero sin éxito. Todo estaba bien hasta el miércoles, cuando la policía se presentó en mi lugar de trabajo y me llevó a la estación. «Señor Saunders, ¿tiene alguna idea de por qué está aquí?», preguntó el detective. La placa en su pecho decía Teniente Detective Williams. «La única cosa que puedo pensar es que a alguien no le gustó cómo pinté su casa», dije con una sonrisa de irritación. «¿Conoce a Charles Henry Jenkins?», preguntó. «Sé quién es, pero nunca lo he conocido». «¿Por qué me lo pregunta?», respondí. «El señor Jenkins es un amigo cercano de su esposa Carla», dijo. «Quizás debería hablar con mi esposa». «¿Qué tiene que ver esto conmigo?». «¿Me acusó de algo?», pregunté. El detective Williams revolvió algunos papeles en el escritorio. «El señor Jenkins no se presentó al trabajo el lunes y fue visto por última vez el viernes». «No sé qué decirle», dije. «¿Ha hablado con la última persona que lo vio?», pregunté. «Hemos estado en contacto, señor Saunders». «Esa persona era su esposa», dijo. «Estoy un poco curioso. ¿Qué tipo de relación tiene mi esposa con este tipo Jenkins? Y como es su amigo, ¿por qué estoy yo aquí?», pregunté. El detective Williams se levantó de su silla. «Disculpe un momento», dijo. Lo vi salir de la habitación y dirigirse hacia la pared con un gran espejo de una vía. Un minuto después, regresó a su asiento. «Señor Saunders, su esposa ha estado cerca del señor Jenkins durante unos 6 meses. Era una visitante regular en su apartamento y incluso guardaba ropa y objetos personales allí», dijo. «¿Está diciendo que mi esposa está teniendo un affair con este tipo Jenkins?», pregunté. «¿Le gustaría un café, señor Saunders, o tal vez un refresco?», preguntó el detective. «No, maldita sea, pero me gustaría saber dónde vive este tipo Jenkins para poder visitarlo al menos», dije. A partir de ese momento, la conversación comenzó a ir cuesta abajo. La casa que había estado pintando en Traxlortown estaba vacía. Nadie podía confirmar si había estado allí o no. De hecho, había pintado la casa el día anterior. Todo lo que tenían era mi llamada telefónica a Carla, lo que no probaba nada. Pasé el resto del fin de semana vigilando a mi esposa. Incluso me aseguré de estar con personas el lunes y martes, por si acaso.
Después de 2 horas, el detective Williams y sus colegas parecían decepcionados y me dijeron que podía irme. Les dije que, bajo las circunstancias, deberían convencer a mi esposa de quedarse en otro lugar hasta que tuviera la oportunidad de calmarme. Me dejaron sentado en la habitación durante otra hora y eventualmente, un oficial de patrulla vino a informarme de que Carla se quedaría con Sharon durante unos días. Pasé la velada bebiendo cerveza y sonriendo para mí mismo. A la mañana siguiente, moví todas mis cosas a una de las habitaciones de invitados. No iba a dormir con Carla de nuevo. La siguiente noche, Tony, Greg y Sharon vinieron a hablar conmigo. Su madre había confesado el affair y expresado un profundo arrepentimiento. Dijo que había sido un error y que nunca había querido lastimarme. Nunca volvería a suceder. Escuché esa tontería durante 30 minutos, tratando de ser lo más educado posible. Una vez que estuve de acuerdo en dejar que volviera a casa, todos estaban felices y sonriendo. Después de que se fueron, tuve un par de cervezas más y comencé a sonreír de nuevo. Carla regresó a casa a la mañana siguiente y mi sensación de euforia no duró mucho. Nunca hablamos sobre su affair con C. De hecho, apenas hablamos en absoluto. Nuestras conversaciones se limitaban a lo mínimo necesario para funcionar. Nunca la acusé de nada y ella nunca ofreció explicaciones ni disculpas. La policía nunca me contactó de nuevo. Un par de artículos pequeños aparecieron en los periódicos locales y luego todo se calmó. Sin embargo, las cosas con Carla no salieron como había esperado. No sentía ningún remordimiento y pronto su vieja ira y amargura comenzaron a resurgir. Había perdido a su amante y finalmente se dio cuenta de que no iba a regresar. Me levantaba temprano en las mañanas y usualmente tenía desayuno, almuerzo y cena en uno de los restaurantes locales. Cuando regresaba a casa por la noche, siempre estaba listo para ducharme y acostarme. Carla se encargaba de la casa y hacía mi ropa. Nunca le pedí más. Todavía compartíamos cuentas bancarias y tarjetas de crédito, pero ella nunca las abusó. No había intimidad entre nosotros. Las pocas veces que estábamos en la misma habitación eran tensas. Todos los viejos argumentos, insinuaciones e insultos regresaron. Me encontré esperando que ella encontrara un nuevo amante y lamentando el fin de su primer affair. Aunque ya no me estaba engañando, me trataba como un tonto. Sabía que estaba al tanto de su affair y no había hecho nada al respecto. ¿Qué tipo de hombre descubre que su esposa es infiel y luego simplemente se rinde y la acepta? Un hombre débil. Podía ver el desprecio en sus ojos cada vez que me miraba. Para ella, yo era nadie. Pero poco sabía que yo era el que estaba tirando de las cuerdas. Yo era el que estaba en control. Era hora de sacarla del equilibrio. Todos los niños planeaban celebrar el Día de Acción de Gracias en nuestra casa. Pensé que era una gran idea. Me daría la oportunidad de arreglar las cosas. Los niños habían notado que Carla había vuelto a sus viejas formas feas, pero no sabían qué hacer al respecto. Creo que asumieron que era mi culpa. Las esposas de Tony y Greg, Sharon y Carla, estaban ocupadas en la cocina mientras los hombres veían fútbol. Nunca me gustó mucho el deporte, pero hoy era un día especial. Me alegró cuando Sharon anunció que la cena estaba lista. Éramos 8 en la mesa. Normalmente, alguien diría una oración antes de la comida. Esta vez decidimos ir alrededor de la mesa con cada persona diciendo por qué estaba agradecida. Es un ritual tonto que se siente como algo que una familia de una sitcom de TV haría. Pero no me importó porque me dio la oportunidad de perturbar un poco a mi esposa. La mayoría de los discursos fueron más o menos lo que esperarías. Sharon aprovechó la oportunidad para anunciar que estaba embarazada, algo que todos sabíamos ya. Cuando me tocó el turno, sonreí y levanté mi mano derecha. Todos se fijaron en el anillo de diamante brillante en mi dedo meñique. Estoy agradecido por este anillo mágico que me dio mi querida esposa. Me dio la fuerza para arreglar las cosas. Me reemplazó la tristeza con felicidad. Me libró de la humillación y me dio orgullo. Me dio el coraje para corregir un terrible error. Estoy verdaderamente agradecido por mi maravilloso anillo mágico. La mesa se quedó en silencio.
Carla se sentó congelada, sus ojos y boca abiertos de par en par. El resto de la familia no notó nada extraño porque todos estaban mirándome a mí y mi anillo, tratando de averiguar de qué diablos estaba hablando. «Es un anillo muy bonito, papá, pero ¿qué pasa con ese discurso extraño?», preguntó Tony, rompiendo el silencio, y pronto todos se unieron a preguntar por una explicación. Solo sonreí y bajé mi mano de nuevo a mi regazo. Miré a Greg sentado a mi derecha y dije, «Tu turno». Nadie notó cuando Carla se levantó en silencio y salió de la habitación. Todos los demás, excepto ella, habían terminado su turno dando gracias. Alguien comentó brevemente sobre su ausencia, pero luego todos comenzaron a servirse. Cuando me levanté para buscar a mi esposa, todos estaban demasiado ocupados para notar. Estaba sentada en el borde de la cama, llorando en silencio. Me miró con una expresión que parecía ser una mezcla de miedo y ansiedad. Sus ojos estaban hinchados y sus mejillas estaban rojas. No dijo nada, solo se sentó allí, mirando tristemente. «Carada, tu familia te está esperando para que te unan. Arregla tu apariencia y regresa a la mesa». Eso fue todo. Cerré la puerta del dormitorio y regresé a nuestros invitados. 5 minutos después, mi esposa se reunió con nosotros y nadie mencionó su breve ausencia. El resto de la velada fue como se esperaba. Insistí en que los niños se llevaran todos los alimentos sobrantes a casa con ellos. Las chicas ayudaron a Carla a limpiar y todo se arregló. Lo único que los chicos hicieron fue beber un par de botellas de cerveza y eructar. Me despedí del último de ellos y noté que mi esposa se dirigía al dormitorio. La observé ir, con una ligera sonrisa en mi rostro, que en realidad era más una mueca. Me sentí tan satisfecho y redimido. La mañana siguiente, fui sorprendido por el olor a café fresco en la cocina. Carla estaba completamente vestida y lista para el día. Me ofreció una taza de café recién hecho, que acepté y bebí educadamente antes de ir a trabajar. Fue un pequeño gesto, pero era un comienzo. El desprecio en sus ojos había desaparecido, reemplazado por una mirada de respeto cauteloso. Era más de una mirada tolerante, pero todavía me hacía sentir un poco incómodo. El trabajo fue duro ese día. Pensé que tenía un día, tal vez 2, antes de que la policía viniera por mí. Ahora que Carla tenía alguna idea de que estaba involucrado en la desaparición de su novio, no se daría por vencida. No me importaba. No iba a tolerar más sus tonterías. No podría dar a la autoridad una explicación plausible sobre el anillo. La mañana siguiente, Carla hizo café de nuevo y me preguntó si quería huevos o algo más. Tomé un muffin inglés con un poco de miel. ¿Era esta mi última comida? ¿Vendrían los policías hoy? No hablamos, pero no hubo comentarios desagradables tampoco. La semana siguiente comenzó de la misma manera. El martes por la mañana, tuve tostada francesa. El miércoles por la mañana, me preguntó si podía regresar a casa temprano porque estaba planeando hacer lasaña, mi plato favorito. Ahora estaba genuinamente asustado. Quedaban 2 semanas hasta Navidad. Me sentí cada vez más incómodo. Carla estaba planeando algo y no tenía idea de qué era, pero sabía que no me iba a gustar. Cuando era niño, odiaba el pastel de chocolate. Todos los demás en la familia lo amaban, así que mi mamá lo hacía a menudo. Mi frosting de pastel favorito era crema de limón. En un intento de complacerme, mi mamá comenzó a poner frosting de limón en el pastel de chocolate. Recuerdo comer el dulce, pero siempre supe que debajo de su sabor estaba ese maldito pastel de chocolate. Carla era el pastel y su comportamiento era el frosting de limón. Tarde o temprano, el frosting se acabaría y me quedaría con el pastel de chocolate. En ese punto, había decidido que ella no iba a ir a la policía o a contarle sobre el anillo. Tenía otros planes, que probablemente no eran legales. No podía esperar más. 2 días antes de Navidad, cerré las cuentas bancarias y cancelé las tarjetas de crédito. No había mucho dinero, pero decidí que me lo llevaría todo. Eso es correcto, me iba a ir. No habría divorcio, no habría tonterías legales. Simplemente me iba a ir. La casa era un alquiler.
Nunca habíamos estado realmente interesados en comprar nuestro propio lugar. Configuramos un pequeño árbol con regalos para cada uno de los niños y sus cónyuges. Estaban programados para venir más tarde en la tarde. Desafortunadamente, no los vería este año. Temprano en la mañana de Navidad, coloqué una pequeña caja de joyería bajo el árbol para Carla y me fui de la casa por última vez. Conduje hacia el oeste hasta que llegué a la enero de 81 y luego me dirigí hacia el sur. Tenía un amigo en Pensacola que me iba a dejar quedarme con él hasta que encontrara mi propio lugar. Me detuve para desayunar cerca de Hagerstown. En ese momento, Carla probablemente estaba abriendo su regalo. Encontraría mi anillo de bodas y el anillo de diamante de 3 quilates. Era demasiado lejos para conducir en un día, al menos para mí. Desafortunadamente, la mayoría de los moteles estaban reservados para las vacaciones. Finalmente encontré uno cerca de Chattanooga. Al día siguiente, me establecí cómodamente con mi viejo amigo Tom y su esposa. En el área, había muchas casas móviles amuebladas disponibles para alquilar. Una vez que me establecí, encontré trabajo en una empresa que se especializaba en restauración de daños por inundaciones y agua. Acordaron pagarme bajo la mesa siempre y cuando no les diera mi número de seguro social. Era un arreglo interesante y todos estaban contentos. Decidí que era hora de comunicarme con mis hijos. No me importaba Carla, pero los niños necesitaban un poco de tranquilidad. Uno de mis compañeros de trabajo estaba feliz de dejarme usar su teléfono celular a cambio de comprarle el almuerzo. Tony, soy papá. ¿Qué pasa? ¿Dónde demonios has estado? Es un desastre aquí. Mamá está perdiendo la cabeza. ¿Perdiendo la cabeza? ¿Está loca de rabia o de tristeza? Loca de rabia. La Navidad fue un desastre total, pero empeoró después de que descubrió que te llevaste todo el dinero y cancelaste las tarjetas de crédito. Se volvió loca. Bueno, al menos algo bueno salió de esto. ¿Qué pasó antes de Navidad? Todo parecía estar bien contigo también. Todos pensamos que lo resolverías. Puede haber parecido así, pero confía en mí, nunca iba a suceder. Decidí que era mejor irme antes de que todo se desmoronara. No estamos seguros de cuánto tiempo podrá manejar con el dinero. Ninguno de nosotros está en posición de ayudar. Sharon sugirió que consiguiera un trabajo y mamá explotó. No creo que tenga suficiente para cubrir el alquiler y las utilidades para fin de mes. ¿Están haciendo algo por ella? Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo por mantenernos alejados de ella, ya que no tiene a ti para culpar. Está sacando su frustración con nosotros. Sharon ni siquiera responde sus llamadas. Incluso si pudiéramos ayudar, ha llegado al punto en que ninguno de nosotros quiere. Bueno, lo siento dejarlos a ustedes para lidiar con este desastre, pero todos insistieron en que la tomara de vuelta después de que me engañó, así que ahora tendrán que vivir con ello. ¿Estás seguro de que no quieres regresar a casa? Ni en sueños. Tengo un trabajo en un buen lugar. La semana que viene voy a comprar un televisor de alta definición y un par de paquetes de cerveza. Estoy haciendo muy bien. ¿Dónde demonios estás? El teléfono dice que estás en El Paso. Ese no es mi teléfono. No intentes llamarme de vuelta en este número. No funcionará. Te llamaré de nuevo en un par de semanas. Saluda a Greg y Sharon de mi parte. Me alegró que las cosas estuvieran saliendo bien en casa. Los niños estaban teniendo un momento difícil, pero estaban manejando. Mi único problema ahora era decidir qué televisor comprar, un 32 pulgadas o un 37 pulgadas. Decisiones, había mucho trabajo para pintores en el área. Todos los contratistas tenían licencias, pero parecía que a nadie le importaba realmente los trabajadores. Era más fácil mirar hacia otro lado siempre y cuando el trabajo se hiciera y no hubiera quejas. Todo estaba bien. Compré un televisor y un pequeño microondas. Estaba sobre la luna. Estaba ganando suficiente dinero para vivir, así que no necesitaba tocar el dinero que había traído conmigo. Compré un teléfono celular desechable y llamé a Tony 3 semanas después. Papá, me alegra que hayas llamado. Mamá está en la cárcel.
¿Qué demonios es lo que tu madre ha hecho para estar en la cárcel? Recuerda ese anillo que estabas mostrando en Acción de Gracias. ¿Qué pasa con él? Dijiste que te lo dio mamá, ¿verdad? Sí, eso es cierto. ¿Por qué me lo preguntas? Bueno, mamá necesitaba algo de dinero y trató de empeñarlo. Fue arrestada en la casa de empeño dentro de 10 minutos. Eso es duro. ¿Por qué la arrestaron? ¿Tú sabes por qué, no? No respondí, pero creo que él escuchó mi risa. Mamá le dijo a la policía que tú le diste el anillo, pero no le creyeron. Sería difícil para la policía acusar a Carla solo por el anillo. No tenían un cuerpo, un arma, un motivo ni testigos. ¿Qué podrían acusarla de hacer? Hacer llamadas telefónicas a su novio. Tony, te llamaré de nuevo en una semana. No sé qué hacer ahora. Déjame pensar sobre ello. Pasé un par de horas en los computadores de la biblioteca pública. El Reading Eagle tenía algunos artículos que cubrían la investigación sobre la desaparición de Charles Henry Jenkins. El mayor avance que obtuvieron fue cuando Carla trató de empeñar su anillo. Afirmó que yo se lo había dado y luego desaparecí. Cuando llamé a Tony de nuevo, me dijo que había asegurado a las autoridades que estaba bien, solo tratando de escapar de Carla. Pasaron unos días con mi esposa y dijeron que entendían por qué me fui, pero todavía querían hablar conmigo. Tony me dio un número que podía llamar más tarde esa misma semana. Fui a la tienda de teléfonos y llamé al departamento de policía de Reading. No fue la conversación que esperaban, pero parecían satisfechos con mis respuestas. Simplemente les dije que después de descubrir que mi esposa me había engañado, sentí que no podía vivir con ella más. Irme era la única forma en que podía mantener algún sentido de respeto propio. Creo que solo necesitaban llenar algunos espacios en blanco en su informe de investigación antes de irse a casa. Llamé a Sharon. La mayoría de mis llamadas habían sido a Tony, ya que era el mayor y, en mi opinión, el más sensato. Estaba feliz de escucharme y me pidió que llamara a Greg más tarde esa noche. La policía no tenía suficiente evidencia para acusar a Carla, así que la dejaron ir. Sharon dijo que Carla empacó sus cosas en su coche y se fue a quedarse con su hermana en Frankville. Carla se negó a hablar con los niños de nuevo y les dijo que se fueran al infierno. Pasamos las vacaciones de Pascua juntos en Disneylandia. Todos excepto Carla. Sharon estaba embarazada de 5 meses, pero todavía se divirtió mucho. Había negado a mis hijos la oportunidad de ir cuando eran más jóvenes, pero ahora parecía que todos estaban disfrutando. El dinero que había ganado se gastó en boletos de avión y entrada, pero valió la pena. Había perdido a mi esposa, pero todavía tenía a mi familia. Algún día tendré que regresar al bungalow familiar y verificar el árbol de manzana Golden Delicious. Algún día.